Dispositivos de entrada y salida. El término sensor se utiliza para un dispositivo de entrada que proporciona una salida utilizable en respuesta a una entrada física especificada. Por ejemplo, un sensor de temperatura o termopar es un sensor que convierte una diferencia de temperatura en una salida eléctrica. El término transductor se utiliza generalmente para referirse a un dispositivo que convierte una señal de una forma a otra forma física. Por lo tanto, los sensores son a menudo transductores. Pero también otros dispositivos pueden ser transductores, como un motor que convierte una entrada eléctrica en rotación. Los sensores que proporcionan salidas digitales o discretas, es decir, encendido y apagado, se pueden conectar fácilmente a los puertos de entrada de los PLC, controladores lógicos programables. Un sensor analógico, por otra parte, proporciona una salida proporcional a la variable medida. Dichas señales analógicas deben convertirse en señales digitales antes que puedan ingresar a los puertos del PLC. Los siguientes son algunos de los términos más comunes utilizados para definir el rendimiento de los sensores. La precisión, por ejemplo, es la medida en que el valor indicado por un sistema o elemento de medición puede ser incorrecto. Un sensor de temperatura puede tener una precisión de 0.1 grados centígrados. El error de una medición es la diferencia entre el resultado de la medición y el valor verdadero de la cantidad que se está midiendo. Los errores pueden surgir de varias maneras. El término error de no linealidad se usa para describir el error que ocurre como resultado de asumir una relación lineal entre la entrada y la salida durante el rango de funcionamiento. Sin embargo, pocos sistemas o elementos tienen una relación verdaderamente lineal y por lo tanto se producen errores como el resultado de la suposición de linealidad. El término error de histéresis se usa para la diferencia en las salidas dadas por el mismo valor de cantidad que se está midiendo, de acuerdo con si ese valor se ha alcanzado mediante un cambio o aumento continuo o un cambio en disminución continua. Bien, acá pueden ver el gráfico. En el eje X está el valor verdadero y en el eje Y está el valor medido por el sensor. Si el sensor es ideal, la relación es lineal, pero esa sensación de idealidad no existe. Hay una curva aquí que es la verdadera. Eso se llama error de no linealidad, esa curva, en la que lo que mide el sensor se acerca a lo ideal, pero no es exactamente una recta. La diferencia entre esa línea perfecta ideal y la curva se llama error de no linealidad. También pueden ver aquí el error de histéresis. En el eje Y tienen la salida del sensor, lo que mide el sensor, y en el eje X un valor que ha sido medido. Entonces tampoco es ideal, porque cuando se incrementa un valor, el comportamiento del sensor puede ser distinto a cuando se disminuye un valor medido. El comportamiento del sensor puede ser distinto, y esa diferencia se le llama error de histéresis. El rango variable de un sistema son los límites entre los cuales las entradas pueden variar. Por ejemplo, se podría citar que un sensor de temperatura tiene un rango de 200 a 800 grados centígrados.
Cuando el valor de entrada de un sensor cambia, tomará algún tiempo en alcanzar y establecer el valor de estado estable. El tiempo de respuesta, entonces, es el tiempo que transcurre después de que la entrada a un sistema o elemento se incrementa abruptamente de 0 a un valor constante, hasta el punto en el que el sistema o elemento proporciona una salida correspondiente a un porcentaje específico, como el 95% del valor de entrada. Ok, acá pueden ver en la gráfica, en el eje X está el tiempo y en el eje Y la respuesta, que podría ser un voltaje. Si se incrementa de 0 a otro valor abruptamente, es decir, de forma inmediata, el valor del sensor no sube idealmente inmediatamente, sino tiene un pequeño retardo en subir de 0 a el valor que se quiere leer o el valor de entrada, y ese tiempo es el tiempo de respuesta. También la sensibilidad indica cuánto cambia la salida de un sistema de instrumento o elemento del sistema cuando la cantidad que se mide cambia en una cantidad determinada, es decir, la relación de salida versus entrada. Por ejemplo, un termopar o sensor de temperatura podría tener una sensibilidad de 20 milivoltios por grado centígrados. Por lo tanto, da una salida de 20 milivoltios por cada cambio de temperatura de 1 grado centígrado. Eso es sensibilidad. La estabilidad de un sistema es su capacidad de dar la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante durante un periodo de tiempo. El término repetibilidad se refiere a la capacidad de un sistema de medición de dar el mismo valor para mediciones repetidas del mismo valor de una variable. La confiabilidad de un sistema de medición o elemento en dicho sistema se define como la probabilidad de que opere a un nivel acordado de rendimiento durante un periodo específico, sujeto a condiciones ambientales específicas. En otras palabras, la confiabilidad es que si este sensor podrá funcionar correctamente en cierto ambiente, a cierta temperatura, en cierto periodo de tiempo, y que no tenga fallas. Tenemos los interruptores mecánicos como los dispositivos de entrada. Un interruptor mecánico genera una señal o señales de encendido y apagado como resultado de alguna entrada mecánica que hace que el interruptor se abra o se cierre. Los interruptores están disponibles con contactos normalmente abiertos NO, que en inglés es Normally Open, okay, normalmente abiertos NO, que significa que por defecto están abiertos cuando no se les infringe ningún tipo de acción, o normalmente cerrados, NC, en inglés Normally Closed, normalmente cerrados, NC, que por defecto están cerrados sin que se le haga ninguna acción sobre el interruptor. O también pueden configurarse como a elección de los contactos relevantes. Un interruptor normalmente abierto, NO, tiene sus contactos abiertos en ausencia de una entrada mecánica, y la entrada mecánica se usa para cerrar el interruptor. Un interruptor NC, normalmente cerrado, tiene sus contactos cerrados en ausencia de una entrada mecánica, y la misma entrada mecánica se utiliza para abrir el interruptor. Pueden ver aquí en el ejemplo que hay una fuente de voltaje que no llega al PLC porque está el interruptor abierto. Digamos que esta fuente de voltaje tenga 10 voltios. Si cierra el interruptor, los 10 voltios llegan al PLC. Pero aquí hay otro ejemplo en el que
la fuente de voltaje a través de una resistencia hace llegar, por ejemplo, 10 voltios al PLC, pero cuando se cierra el interruptor hace que la resistencia se conecte a tierra y la tierra es la que se conecta al PLC y por lo tanto entrarán 0 voltios al PLC. Un problema con los interruptores mecánicos es cuando un interruptor se cierra o se abre, puede producirse un rebote y los contactos no se abren limpiamente, debido a que involucran un miembro elástico, rebotan de un lado a otro como un resorte oscilante. Este rebote puede producir amplitudes que cambian los niveles lógicos durante unos 20 milisegundos. Por lo que un solo cambio de interruptor puede dar lugar a una serie de señales en lugar de solo una única requerida. Hay varias formas de eliminar estas señales espurias. Una forma es incluir en el programa de software un retraso de aproximadamente 20 milisegundos después de la primera transición de señal detectada, antes de que se lean más señales. Es decir, en la entrada de un PLC, en la entrada de un microcontrolador, cuando está conectado a un interruptor, en software, para ignorar el rebote que producen los interruptores mecánicos, deben de hacer un pequeño retardo de 20 milisegundos después de detectar la primera señal. Después de esos 20 milisegundos, recién leer el estado de la señal que provee el interruptor. Durante esos 20 milisegundos es que se da el rebote y por eso utilizarían este método. Sin embargo, hay otros métodos en hardware que pueden hacer utilizando estas compuertas NAND en esta configuración para evitar el rebote. Otra forma es usando un flip-flop D y también evitaría el rebote. El término interruptor de límite se aplica a un interruptor que se utiliza para detectar la presencia o ausencia de un objeto, el paso de una parte móvil y cuando un objeto ha llegado al final de su recorrido. Debido a que se usaron por primera vez para determinar el límite de desplazamiento de un objeto, se les conoció como interruptores de límite. La parte básica de dicho interruptor es un interruptor eléctrico incorporado que se enciende o apaga mediante un émbolo. El movimiento de este émbolo está controlado por la cabeza del actuador del interruptor de límite que transfiere la fuerza externa y el movimiento del interruptor incorporado. Bueno, acá tienen el ejemplo del interruptor del rodillo. Puede un objeto gira el rodillo y dentro del rodillo, acá a la izquierda pueden ver que dentro del interruptor de límite pueden ver que se hace el contacto y es un contacto doble. Okay, para mayor confiabilidad es un contacto doble. Y aquí hay un resorte que hace regresar el interruptor a su posición anterior. Acá tienen, por ejemplo, la serie 801 de Rockwell, Allen Bradley, que tienen estos interruptores de límite. Una aplicación es el interruptor de límite de fin de carrera. Estos elementos constan de un accionador unido a una serie de contactos. Cuando el objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo activa los contactos para establecer o interrumpir una conexión eléctrica. Bueno, acá pueden ver el ejemplo de esta estructura. Y si van al detalle del interruptor de límite, aquí pueden ver cómo la estructura
se separa del interruptor de límite. Por lo tanto, el interruptor de límite envía una señal al controlador de que la estructura ya está separada. Cuando la estructura baje, presiona el interruptor de límite y de esa forma envía el interruptor una señal de que la estructura ya llegó al punto final o al fin de carrera. Acá ven el ejemplo, un sensor de límite simple. Si algo se posa sobre esta zona, aquí hay un interruptor que se acciona. De la misma forma, en este otro interruptor industrial, en este interruptor de límite, si algo hace desplazar este brazo, el interruptor se acciona. Los detectores de proximidad. Los interruptores de proximidad se utilizan para detectar la presencia de un elemento sin hacer contacto con él. Hay una serie de formas de tales interruptores, algunos de los cuales son adecuados solo para objetos metálicos. El interruptor de proximidad del tipo de corriente parásita tiene una bobina que se activa por una corriente alterna constante y produce un campo magnético alterno constante. Cuando un objeto metálico está cerca de él, se inducen corrientes parásitas. Vean aquí la figura, en la figura A, es una bobina donde pasa corriente alterna y crea acá hay un campo magnético. Pero cuando acercas un objeto metálico, se inducen corrientes parásitas. ¿Okay? Y este campo magnético, debido a estas corrientes parásitas, induce una fuerza electromotriz en la bobina y esto hace que cambie el voltaje en ella. Otro tipo de interruptor es el interruptor de láminas. Consiste en dos tiras superpuestas, pero no tocadas, de un material ferromagnético elástico sellado en un sobre de vidrio o plástico. Aquí pueden ver en la figura B. Cuando un imán o una bobina portadora de corriente se acerca al interruptor, las tiras se magnetizan y se atraen entre sí. Tal interruptor se usa ampliamente con alarmas antirrobo para detectar cuando se abre una puerta con el imán de la puerta y el interruptor de láminas en el marco de la puerta. Cuando se abre la puerta, se abre el interruptor. Bueno, y en la imagen C tienen el sensor capacitivo. Un interruptor de proximidad que se puede usar con objetos metálicos y no metálicos es el interruptor de proximidad capacitivo. La capacitancia de un par de placas separadas por cierta distancia depende de la separación. Cuando menor es la separación, mayor es la capacitancia. El sensor del interruptor de proximidad capacitivo es solo una de las placas del condensador. La otra placa es el objeto metálico para el que se debe detectar la proximidad. Por otro lado, la proximidad del objeto se detecta por un cambio en la capacitancia. El sensor también puede usarse para detectar objetos no metálicos, ya que la capacitancia de un capacitor depende del dieléctrico entre sus placas. En este caso, las placas son el sensor y la tierra y el objeto no metálico son el dieléctrico. Otro tipo de interruptor de proximidad inductivo consiste en una bobina enrollada alrededor de un núcleo metálico ferroso. Cuando un extremo de este núcleo se coloca cerca de un objeto de metal ferroso, efectivamente hay un cambio en la cantidad del núcleo metálico asociado con la bobina y por lo tanto un cambio en su inductancia. Aquí pueden ver ejemplos de los sensores Omron, el capacitivo que es el E2K-X. También tienen otro modelo, el Omron E2F. Son sensores industriales. Los sensores e interruptores fotoeléctricos. Los dispositivos de interruptor fotoeléctrico pueden funcionar como tipos transmisivos en los que el objeto que se detecta rompe un haz de luz, generalmente radiación infrarroja, y evita que llegue al detector.
Acá pueden ver que en la imagen A hay un emisor de luz que es el diodo emisor de luz, el LED, y aquí hay un fotodetector que puede ser un transistor o que puede ser un fototransistor. Si el haz de luz siempre está llegando, el fototransistor siempre está recibiendo señal. Pero si se pone un objeto aquí en el medio, el fototransistor no recibe señal y puede activar el sensor. El emisor de radiación es generalmente un diodo emisor de luz LED. Bueno, aquí también tienen otro ejemplo. Tienen la fuente de luz aquí arriba, light source, y acá abajo el fotodetector, que puede ser el fototransistor. El objeto en medio interrumpe el envío de la señal. Pero también hay otro método en el que el objeto no necesariamente se tiene que poner en medio del origen y el destino de la señal, sino que se emite una luz y esa luz que refleja del objeto se detecta en el fotodetector. Si el objeto está cerca, el fotodetector puede recibir luz. Si el objeto está lejos, no se recibirá la luz suficiente. Ok, un fotodiodo, dependiendo del circuito utilizado, se puede hacer que la salida cambie a alta o baja cuando la luz incide en el diodo. Una alternativa es usar un convertidor de luz a frecuencia. La luz se convierte en una secuencia de pulsos, siendo la frecuencia de pulsos una medida de la intensidad de la luz. Los sensores de circuito integrado como Texas Instruments TSL220 incorporan el sensor de luz y el convertidor de voltaje a frecuencia. Aquí tienen el TSL220 que ingresa la luz aquí y tiene una salida. Aquí en la otra imagen pueden ver cómo en la salida vas a obtener pulsos. Esos pulsos te van a indicar una frecuencia y esa frecuencia será proporcional a la cantidad de luz que ingresa. Codificadores o encoders. El término codificador se utiliza para un dispositivo que proporciona una salida digital como resultado del desplazamiento angular o lineal. Un codificador incremental detecta cambios en desplazamientos angular o lineal desde alguna posición de referencia. La figura muestra una forma básica de un codificador incremental para la medición del desplazamiento angular. Bien, por ejemplo, en la imagen figura 2.9, en la imagen A, pueden ver cómo un haz de luz puede llegar hacia un detector. El haz de luz puede ser producido por un LED y el detector puede ser un fototransistor o un fotodiodo. Y aquí hay dos discos. Este disco con un solo hoyo, con un solo hueco, es fijo, no se mueve y permite el paso de la luz hacia el detector. Pero acá hay un segundo disco que rota, que da vueltas. Da vueltas por una acción externa. Y va a hacer que la luz que llega al detector sea intermitente, sean solo pulsos. Por lo tanto, la salida que tendrá será esta señal cuadrada. Mientras ustedes pueden medir la frecuencia de esta señal cuadrada para saber cuán rápido gira el disco. Acá tienen otro ejemplo, que se puede usar un disco magnetizado con un sensor Hall para detectar el magnetismo, o pueden usar con luz.
Cuando el disco gira, el haz de luz se transmite y se detiene alternativamente, por lo que se produce una salida pulsada desde el sensor de luz. Con 60 ranuras, dado que una revolución es una rotación de 360 grados, un movimiento de una ranura a la siguiente es una rotación de 6. Ok, 360 grados entre 60 ranuras es 6 grados. Bueno, acá tienen el ejemplo de un encoder industrial. Y acá tienen un encoder para Arduino. Bueno, en este caso habíamos hablado del codificador incremental. Simplemente son unos hoyos sucesivos en una rueda. Pero hay otro tipo que es el codificador absoluto. Difiere del codificador incremental en tener un patrón de ranuras que define de forma única cada posición angular con la forma que se muestra en la figura 2.10. El disco entonces tiene hoyos que definen en sistema binario o en cualquier otro tipo de codificación, definen el ángulo exacto. Por ejemplo, aquí el 000 no tendría ningún hoyo. Entonces entran 4 fuentes de luz y si el detector no recibe luz, está en 000. Pero el 001 tiene un hoyo. De los 4, solo uno está en un hoyo. Y así sucesivamente. El 2, el 3 en binario, 4 en binario. Hasta llegar al 111, que sería el 15. En que los 4 hoyos están abiertos. De esa forma se puede definir el ángulo exacto. Y a esto se llama codificador absoluto. Los sensores de temperatura. Una forma simple de sensor de temperatura para proporcionar señal de encendido y apagado on-off es un elemento bimetálico. Consiste en 2 tiras de metales diferentes, como por ejemplo el latón y el hierro, unidos entre sí. Aquí en la imagen pueden ver cómo está los 2 metales unidos, por eso se llama bimetálico. Entonces, los metales tienen diferentes coeficientes de expansión. Por lo tanto, cuando la temperatura aumenta, la tira bimetálica se curva para que uno de los metales pueda expandirse más que el otro. Este movimiento de la tira se puede usar para hacer o romper contactos eléctricos y o, por lo tanto, a una temperatura en particular generar una corriente de encendido o apagado en un circuito eléctrico. Entonces acá tienen la foto que te mide con un termómetro cuánto se curva este elemento bimetálico. Pero también otra aplicación es que si se curva lo suficiente puede hacer un contacto para encender o apagar algo. Otra forma de sensor de temperatura es el detector de temperatura resistivo RTD. La resistencia eléctrica de metales o semiconductores cambia con la temperatura. Bueno, aquí en la imagen ven en el eje X la temperatura en grados centígrados y en el eje Y la resistencia. Cuando la temperatura es cercana a cero, la resistencia es alta. Y cuando la temperatura es alta, la resistencia baja a un valor cercano a cero, según esta curva. Entonces tienen termistor en varias formas, en disco, en barra. Y tales detectores se pueden usar con un brazo de un puente de Wheatstone. Y la salida del puente se puede tomar como una medida de la temperatura. Entonces arman el puente de Wheatstone, que ya lo han estudiado en un curso de circuitos eléctricos.
pero de las 4 resistencias, una de ellas es un sensor de RTD, que es una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura. Y pueden obtener la salida, que será un voltaje que va a variar de acuerdo a la temperatura. Pero la forma simple es hacer el divisor de voltaje, como ven en la imagen C. Ponen una resistencia fija acá, por ejemplo de 10 kiloohmios, y arriba una resistencia RTD que varía según la temperatura. Y la salida la ponen en el divisor de voltaje. Entonces, como ya saben por el curso de circuitos eléctricos, el divisor de voltaje, si esta resistencia es variable, el RTD, el voltaje aquí va a variar proporcionalmente al valor que varíe el RTD. Obviamente, el circuito en serie lo alimentan por un voltaje fijo, por ejemplo 5 voltios, y la salida será 3 voltios, por ejemplo, para cierta temperatura, o cercano a 4 voltios para otra temperatura. Los termodiodos y los termotransistores se utilizan como sensores de temperatura, ya que la velocidad a la que los electrones y los agujeros se difunden a través de las uniones de semiconductores se ve afectada por la temperatura. Entonces acá tienen los circuitos integrados, que son termodiodos o termotransistores. Un paquete integrado o circuito integrado es el LM35, que proporciona una salida de 10 milivoltios por grado centígrado, cuando se le alimenta con 5 voltios. Acá tienen el LM35. También hay el LM3911N, y acá ven sus configuraciones del LM35, que solo tiene 3 pines, se le alimenta en 2 pines, y el tercer pin es una salida de voltaje proporcional a la temperatura. Y el LM3911 también se le puede configurar para que pueda dar un voltaje proporcional a la temperatura. Otro sensor de temperatura de uso común es el termopar o termocupla. El termopar consta esencialmente de 2 cables diferentes, A y B. Aquí en la imagen pueden ver el cable A y el cable B, que se unen en un punto, o que forman una unión. Cuando la unión se calienta para que esté a una temperatura más alta que las otras uniones en el circuito, que permanecen a una temperatura fría constante, se produce una fuerza electromotriz EMF relacionada con la temperatura de la unión caliente. Ok, vean acá, estas uniones son de cobre, las que lo conectan al sistema de procesamiento de la señal. El metal A es diferente al metal B, y en su punto de unión, cuando este punto de unión se calienta, se produce una fuerza electromotriz que produce una corriente que ingresa al procesamiento de señal, que tiene una proporcionalidad con la temperatura. Una ventaja de las termocuplas es que soportan altas temperaturas. Acá pueden ver de menos 200 grados a 1300 grados, de menos 200 grados a 1000 grados, de 0 a 1800 grados centígrados. Y aquí están, en esta tabla, pueden ver el material de los que están fabricados. Sensores de posición y desplazamiento. El término sensor de posición se usa para un sensor que proporciona una medida de la distancia entre un punto de referencia y la ubicación actual del objetivo, mientras que un sensor de desplazamiento proporciona una medida de la distancia entre la posición actual del objetivo y la posición registrada previamente.
Los sensores de posición lineal y angular resistivos son ampliamente utilizados y relativamente económicos. También se denominan potenciómetros lineales y rotativos. Bueno, entonces este es el funcionamiento básico de un potenciómetro, en el que pueden saber la posición y el desplazamiento que hay en la rotación del potenciómetro. Simplemente se alimenta esta resistencia con un voltaje, y el contacto que hay en medio, que es la salida, es un divisor de voltaje. Okay, aquí está el potenciómetro rotativo. Y acá su funcionamiento interno a la derecha, que tiene 3 pines. El pin 1 y el pin 3, los extremos, se alimentan por ejemplo con 5 voltios. Y según cómo vayan desplazando el pin 2, según la rotación que haga en el potenciómetro, va haciendo el divisor de voltaje. Y por lo tanto, el voltaje que sale por el pin 2 dependerá de cuán cerca o tan lejos esté de cada extremo. Otra forma de sensor de desplazamiento es el transformador diferencial variable lineal, LVDT, que proporciona una salida de voltaje relacionada con la posición de una barra ferrosa. El LVDT consta de 3 bobinas colocadas simétricamente a través de las cuales se mueve la barra ferrosa. Bien, acá ven cómo están las bobinas, y en el medio de las bobinas hay una barra ferrosa. Acá también en la derecha se ve que entre las bobinas se pone una barra ferrosa. El movimiento de esta barra hace que se producirá una inducción diferente de que cuando la barra no esté allí o cuando la barra esté parcialmente ubicada. La inducción cambiará. Obviamente se corre voltaje corriente alterna. Y el movimiento de esta barra ferrosa hace cambios en la inducción. De esta forma, también habrá cambios en el voltaje. Los sensores de desplazamiento capacitivos son esencialmente condensadores de placa paralelos. La capacitancia cambiará si la separación de la placa cambia, o una losa de dieléctrico se mueve hacia adentro o hacia fuera de las placas. Ok, pueden ver aquí en la imagen A que están las dos placas del capacitor, y en el elemento B, en la imagen B, si una placa se mueve, la capacitancia cambiará. Por eso pueden conocer el desplazamiento. Por otra parte, si las dos placas se mantienen fijas y en el medio un dieléctrico se desplaza, la capacitancia también cambiará, porque la capacitancia también depende del dieléctrico. De esa forma conocen cuánto se está desplazando algo, y por eso es un sensor de desplazamiento capacitivo. Medidores de deformación. Cuando un cable o tira de semiconductor se estira, su resistencia cambia. El cambio fraccional en la resistencia es proporcional al cambio fraccional en la longitud, es decir, la tensión. Los medidores de tensión de resistencia de metal tienen la forma de una bobina plana para que obtengan una longitud razonable de metal en un área pequeña. A menudo se graban en papel de aluminio y se adhieren a un respaldo de película delgada de plástico para que puedan pegarse en las superficies. El cambio en la resistencia del medidor de tensión, cuando está sujeto a tensión, generalmente se convierte en una señal de voltaje mediante el uso de un puente de Wheatstone. Ven aquí en la derecha cómo se pega este medidor de deformación en un objeto. Cuando este objeto se deforma o se curva, la resistencia en este medidor de formación también
cambiará y por lo tanto se puede detectar cuánto se está deformando el objeto al que está pegado. Pero para un mayor cálculo, para un mayor rendimiento se puede utilizar el puente de Wheatstone. Ponen 4 láminas y la variación de las 4, según la fórmula del puente de Wheatstone, hace variar el voltaje y de esa forma pueden conocer mejor la deformación en un material. Sensores de presión. Los sensores de presión pueden diseñarse para proporcionar salidas que sean proporcionales a la diferencia de presión entre dos puertos de entrada. Si uno de los puertos se deja abierto a la atmósfera, el manómetro mide los cambios de presión con respecto a la atmósfera, y la presión medida se conoce como presión manométrica. La presión se denomina presión absoluta si se mide con respecto al vacío. Aquí tienen el sensor, por ejemplo, el MPX100AP de Motorola. MPX100AP de Motorola, que en esta pequeña entrada se puede medir la presión. Acá tienen el esquema, que tiene 2 pines para alimentación y una tierra y la salida de señal. ¿Cuándo es necesario medir la presión? La presión en un tanque de agua, la presión en un tanque de aceite, también la presión de aire o la presión de cualquier otro gas. Detectores de nivel de líquido. Se puede usar sensores de presión para controlar la profundidad de un líquido en un tanque. La presión debida a la altura del líquido H por encima de cierto nivel es HRG, donde H, recuerden, es la altura, R es la densidad del líquido y G la aceleración debida a la gravedad. Por lo tanto, un método comúnmente utilizado para determinar el nivel de líquido en un tanque es medir la presión debida al líquido por encima de algún nivel de referencia. Aquí en las imágenes pueden ver cómo pueden colocar el sensor en la parte baja del tanque de agua, y de esa forma el sensor puede, según la presión que hay, puede saber a qué nivel está el tanque. A menudo solo se requiere un sensor para dar una señal cuando el nivel en algún contenedor alcanza un nivel en particular. Un interruptor de flotador que se utiliza para este propósito consiste en un flotador que contiene un imán que se mueve en una carcasa con un interruptor de láminas. A medida que el flotador sube o baja, enciende o apaga el interruptor de láminas, conectándose el interruptor de láminas en un circuito que luego enciende o apaga el voltaje. Es decir, en el tanque pueden dejar ahí un flotador, una boya, un flotador con un pequeño imán, y en la parte superior del tanque pueden poner un sensor magnético o un sensor de láminas, cosa que cuando el flotador, la boya se acerca a ese sensor, se activa para que indique al sistema que el tanque ya está lleno. Medición de flujo de fluidos. Una forma común de medidor de flujo se basa en medir la diferencia de presión que resulta cuando un fluido fluye a través de una constricción. La figura muestra una forma de uso común, el medidor de flujo de orificio. Como resultado del fluido que fluye a través del orificio, la presión de A es mayor que la de B, siendo la diferencia de presión una medida de la velocidad del flujo. Okay, entonces acá tienen el esquema, tienen el lado A y el lado B. En el medio ponen se pone un pequeño obstáculo, un pequeño obstáculo que entra por un orificio, y miden la presión en A y miden la presión en B.
Si la presión en A es mayor a la presión en B y la relación de presiones puede determinar la velocidad, pueden medir el flujo del agua o del fluido, que puede ser un gas o un líquido. Aquí tienen el ejemplo en el medio, el medidor de flujo industrial, y en la derecha el mismo esquema. Y abajo, que tiene la forma de U, simplemente el sensor de presión. Como a la izquierda ven que hay mayor presión y a la derecha hay poca presión. Y eso determina la velocidad del flujo. Sensores ultrasónicos de proximidad. Los sensores de proximidad ultrasónicos dirigen las ondas de sonido ultrasónicas, es decir, ondas de sonido de alta frecuencia más allá de frecuencias audibles, a un objetivo y miden el tiempo que tardan en regresar las ondas de sonido. Cuando más lejos esté el objeto, mayor será el tiempo necesario. Enviar señales a una frecuencia de aproximadamente 20 kHz, un poco más, un poco menos, que son muy agudas y que incluso el humano no las puede escuchar. Por ejemplo, se envía una señal de 21 kHz hacia un objeto y esa señal rebota en el objeto y el tiempo en que demora la señal en regresar, se mide ese tiempo y si ya tienen la velocidad de la señal, que es cercana a la velocidad de la luz, y tienen el tiempo, pueden hallar la distancia. Por ejemplo, el sensor de proximidad ultrasónico Omron E4C DS30 tiene un rango de 50 a 300 milímetros, es decir, 5 a 30 centímetros. El E4C DS80 de 70 a 800 milímetros, es decir, de 7 a 80 centímetros. Y el sensor E4C DS100 de 90 a 1000 milímetros, es decir, de 9 centímetros a 1 metro. Idealmente el objeto debe tener una superficie plana y lisa para dar una buena reflexión. Materiales blandos como espuma no reflejan las ondas de sonido lo suficientemente bien como para poder ser detectado. Pero los sensores Omron proporcionan detección de bandejas transparentes, inspección de niveles de tanques solventes, detección de pandeo de láminas, detección de neumáticos en una cinta transportadora, detección de pandeo de láminas de goma, detección de posición de sustratos, etc. Los sensores inteligentes. Para usar un sensor generalmente necesitamos agregar circuitos de acondicionamiento de señal, como los circuitos que amplifican y convierten de analógico a digital. Para obtener del sensor en la forma correcta, tener en cuenta cualquier no linealidad y calibrarla. Además, debemos tener en cuenta la deriva, es decir, un cambio gradual en las propiedades del sensor a lo largo del tiempo. Algunos sensores tienen todos estos elementos en un solo paquete, se llaman sensores inteligentes o Smart Sensors. Los rangos de sensores. Para dar una idea de la gama de sensores que se utilizan en los sistemas de control, lo siguiente es parte de la extensa lista de sensores disponibles de Rockwell Automation para tales aplicaciones. Sensores de condición. Brindan información para permitir la secuencia automática de los equipos. Sensores de presión, temperatura, nivel, flujo, interruptores de detección de velocidad. Sensores de detección de presencia. Detectan la distancia, ausencia o presencia de un objeto. Sensores inductivos de proximidad, sensores
capacitivos de proximidad, sensores ultrasónicos, sensores fotoeléctricos. Sensores de límite, dispositivos electromecánicos que consisten en un actuador vinculado a un conjunto de contactos. Interruptores de enclavamiento de seguridad. Se utiliza como un medio para proteger la planta cortando la energía, controlando el acceso del personal y evitando que una máquina arranque cuando el protector de seguridad está abierto. Bueno, esta es la hoja de datos de la serie de sensores MPX4100A. Son un sensor de presión. La serie MPX4100A es un sensor para medir la presión absoluta de múltiple para el control de motores y es diseñado para sensar la presión de aire absoluta dentro de la entrada del múltiple. Acá tienen algunas características. Acá tienen los diversos modelos. ¿Ok? Varían en el case que vienen. En las distintas presentaciones de case. Aquí están los gráficos de esas distintas presentaciones. Sin embargo, lo que nos interesa son sus características de operación. Por ejemplo, el voltaje de alimentación es en VDC, voltaje en corriente continua, mínimo 4.85 voltios, máximo 5.35 voltios, típico 5.1 voltios. El rango de presión de menos 20 a 105 kilopascales es lo que puede medir, de 20 a 105 kilopascales. La corriente que necesita es de 7 a 10 miliamperios en corriente continua. La sensibilidad en voltaje por pascales es 54 milivoltios por kilopascal. Es decir, el aumento de 1 kilopascal producirá 54 milivoltios más en la salida. Acá tienen la máxima presión, 400 kilopascales. La temperatura para almacenarlo de menos 40 a 125 grados centígrados. Y la temperatura para operar de menos 40 a 125 grados centígrados. Aquí ven su estructura. Se puede configurar con capacitores para un mejor rendimiento. Y acá tienen la curva mínima, máxima y típica. Por eso hay tres. En el eje Y está la salida en voltios y en el eje X la presión en kilopascales. Por ejemplo, si tienen 100 kilopascales, la salida será aproximadamente 4.5 voltios. Y si tienen 40 kilopascales, la salida será aproximadamente 1.5 voltios. Bueno, ahí tienen más datos, las medidas de las diferentes presentaciones en sus carcasas. Dispositivos de salida. El relé. Acá tienen el esquema del relé. Si por la bobina del relé que está a la izquierda pasa una corriente, que generalmente la provee un transistor, esa corriente produce aquí en esta bobina un campo magnético y el campo magnético hace que el contacto se cierre.
Válvulas de control direccional. Otro ejemplo de uso de un solenoide como actuador es la válvula accionada por solenoide. La válvula se puede usar para controlar las direcciones de flujo de aire o aceite a presión y también para operar otros dispositivos como un pistón que se mueve en un cilindro. Aquí en la imagen pueden ver, tienen una entrada del fluido P, una zona A y una zona B y una salida del fluido T. Entonces la válvula se ubicaría en esta parte, lo que haría que el fluido entre por P, siga por esta zona A y haga mover un pistón para hacer actuar algo. Por ejemplo, como para empujar algo. Sin embargo, en el otro ejemplo, tienen la válvula ubicada aquí, en esta zona, y el fluido P ingresa por la parte izquierda, por la zona B, y hace que el pistón regrese, para que ya se deje de empujar algo. El pistón regresa. Y de esa forma pueden controlar con la válvula, con el solenoide que controla la válvula, pueden controlar un pistón. Que tienen el ejemplo de una válvula de control direccional industrial. Los motores. Bueno, acá tienen el motor de corriente continua, DC, Direct Current, corriente continua. En la imagen A pueden ver cómo se puede controlar un motor de corriente continua. Pero también pueden controlar el giro ingresando la corriente, ingresando el voltaje en sentido inverso. A eso le llaman control bidireccional, que pueden controlar el giro del motor si es en sentido horario o antihorario. Eso simplemente lo pueden hacer con un controlador en circuito integrado o con contactos. Obviamente, si es un motor de gran potencia, se haría con contactos. Sin embargo, para controlar la velocidad del motor DC, se utiliza PWM. El término de modulación de ancho de pulsos PWM se usa porque el ancho de pulsos del voltaje se usa para controlar el voltaje de corriente continua promedio aplicado a la armadura. Por lo tanto, un PLC puede controlar la velocidad de rotación en un motor controlando el circuito electrónico utilizando para controlar el ancho de pulsos de voltaje. Es decir, mientras más ancho es el pulso que se envía al motor, irá a mayor velocidad que cuando el pulso tenga un ancho muy corto. Los motores paso a paso. Los motores paso a paso. El motor paso a paso es un motor que produce rotación a través de ángulos iguales. Los llamados pasos para cada impulso digital suministrado a una entrada. Acá tienen un motor de 4 pasos en el ejemplo de la derecha. Pueden ver que hay 2 imanes. Cada imán tiene 2 polos, por lo tanto tendrían 4 polos. Polo 1, polo 2, polo 3 y polo 4. Y como tiene 4 polos, puede generar 4 pasos. Entonces acá pueden ver a la derecha que puede tener 4 ubicaciones porque tiene 4 polos. Y aquí hay unas bobinas que envuelven a los imanes para que puedan cambiar su polaridad y así hacer girar el motor paso a paso en sentido horario o antihorario.
Entonces se le llama pasos de 90 grados o 4 por 90, 360. Por eso se llamarían de 90 grados o de 4 pasos. A este motor de paso a paso se le llama de imán permanente con dos pares de polos del estator. Aquí están los dos pares de polos, que serían 4. Cada polo es activado por una corriente que pasa a través del devanado de campo apropiado. Las bobinas son tales que se producen polos opuestos en bobinas opuestas. Estos devanados son las bobinas. También se puede mostrar el principio básico del tipo de reluctancia variable. Acá tienen un motor paso a paso de reluctancia variable. El rotor está hecho de acero blando y tiene varios dientes. Okay, aquí en medio está el rotor y tiene, en este caso, 4 dientes. El número de dientes es menor que el número de polos en el estator. Los polos en el estator están aquí afuera, en la circunferencia de afuera, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El estator tiene 6 polos y el rotor adentro tiene 4 dientes. El estator tiene pares de polos, cada uno de los cuales se activa y se convierte en un electroimán por una corriente que pasa a través de las bobinas que lo envuelven. Entonces cada polo está envuelto por una bobina y según el control de corriente que pase por esas bobinas crean el campo magnético. Cuando se activa un par de polos se produce un campo magnético que atrae el par de dientes del rotor más cercano para que los dientes y los polos se alineen. Entonces esto se va a alinear a los dientes más cercanos cuando se activen los polos opuestos. Esto se denomina la posición de reluctancia mínima. Al cambiar la corriente al siguiente par de polos se puede hacer que el rotor gire para alinearse con esos dos polos. Entonces podemos usar el siguiente, podemos activar con la corriente que pasa a través de las bobinas, activar el siguiente polo, el siguiente par de polos opuestos para que siga girando el motor paso a paso. Por lo tanto, se puede cambiar secuencialmente la corriente de un par de polos al siguiente y se puede hacer que el rotor gire en pasos. Para conducir un motor paso a paso de modo que avance paso a paso para proporcionar rotación, se requiere que cada par de bobinas del estator se enciende y apague en la secuencia requerida, cuando la entrada es una secuencia de pulsos. Bien, entonces acá en la figura 2.38 tienen los pulsos que son secuenciales y van por las 4 bobinas de forma secuencial para que el motor avance paso a paso. Pero también tienen un controlador, el SA1027, que puede realizar esa función de sacar los pulsos de forma secuencial y hacer que el motor gire paso a paso. Ya que tienen el circuito integrado SA1027. Bien, también tenemos el relay industrial en miniatura de 8 a 16 amperios. Bien, acá tienen la presentación de 8 amperios en color naranja y la de 16 amperios en color azul. Aquí ven la disposición de pines, como internamente la bobina está en el pin A1 y en el pin A2. Ahí un transistor o un voltaje debe entrar para proveer una corriente en esa bobina. Y acá pueden ver, tiene 2 terminales conectados, pero cuando pase por aquí un
una corriente, la bobina produce un campo magnético que cambia estos terminales que se vayan para el otro lado, hagan contacto hacia el otro lado. Sin embargo, la presentación es más simple. Contactos A1 y A2 son los terminales de la bobina y el pin está por defecto cerrado en este lado, el 12 con el 11, pero cuando pase corriente por la bobina, el relay cambia del 11 al 14. Acá tienen algunas características. En el primer modelo, en el naranja, tienen la corriente es 8 amperios, porque dice que se mide en amperios, y su máximo pico de corriente 15 amperios. Sin embargo, el otro modelo, su corriente es de 16 amperios, pero su máximo pico 25 amperios. El voltaje que pueden soportar y el máximo voltaje. El voltaje en corriente alterna. Es decir, el voltaje que pasa por el contacto. El voltaje que pasa por el contacto, no el voltaje en la bobina, sino el voltaje que pasa por el contacto. ¿Cuánto es? 250 voltios y máximo 440, y en el otro modelo es igual. De la misma forma, cuando indicó que 8 amperios o 16 amperios es lo que soporta, es el amperaje que pasa por el contacto. ¿Ok? No por la bobina, sino por el contacto. Bueno, aquí tienen las medidas de los relays. Y algunos accesorios. Bien, esta es la bibliografía que utilicé. Bolton 2015. Controladores lógicos programables en la 6ª edición. Muchas gracias.